Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a Facebook Live en la que tenemos un invitado muy especial que es el doctor Marco Reinaldo Delgado Peláez, quien es notario de la ciudad de Cuenca, quien tiene un extenso currículo profesional y también una vasta experiencia en el campo notarial. Sus estudios superiores los realizó en la Universidad de Cuenca, los estudios de posgrado en la Universidad Uniandes, tiene los títulos de licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, es doctor en Jurisprudencia y abogado de los Tribunales de Justicia de la República, magíster en Derecho Notarial y Registral, magíster en Derecho Civil y Procesal Civil, especialista en Derecho Registral, especialmente en Derecho Civil Comparado, tiene un diploma superior en Investigación de Derecho Civil, un diploma superior en Derecho Notarial. Su experiencia ha sido profesor en el Colegio Técnico Ecuador, también ha sido intendente general de policía de la SUAY de 1995 a 1996. Está en ejercicio profesional como abogado de 1996 al 98 y notario público del Cantón Santa Isabel desde el año 1998 al 2015. Notario 19 de Cuenca desde julio del 2015 hasta la presente fecha. Ha sido ponente en varios cursos y talleres y autor de la obra Ley Notarial Ecuatoriana, Análisis, Relaciones, Comentarios y Práctica, editado en el año 2019 y que también ha sido difundida en el grupo Derecho Notarial. Es un placer para mí darle la bienvenida a el estimado doctor Marquito. Doctor Marquito tiene la palabra, bienvenido. El tema que vamos a tratar ahora es sobre el repudio y la aceptación de la herencia. Antes de darle la palabra, quiero explicarles a todas las personas que se están uniendo a través de Facebook Live que todas sus preguntas las pueden realizar mediante mensajes. Las mismas serán evacuadas, como siempre lo hacemos, al final de la exposición magistral. Bienvenido, doctor Marquito, tiene la palabra. Buenas tardes, buenas noches, estimados concurrentes al presente conversatorio. Quiero dejar constancia de mi agradecimiento a usted, doctor Paul Arellano, por haberme hecho esta gentil invitación. Sin lugar a dudas, y tratándose de que ustedes son profesionales del derecho en su mayoría, la presente exposición no intenta bajo ninguna circunstancia ser una enseñanza. Al contrario, nos permitirá retroalimentar nuestros conocimientos. Todo lo que expondré a continuación no es un invento, mucho peor algo que amerite especialidad en investigación. El sustento de mi exposición es la ley, básicamente el Código Civil y la ley notarial. Esto debido a que la actividad notarial es de orden público y como ustedes bien lo saben, en derecho público no se puede hacer sino tan solo lo que la ley expresamente manda. Y adentro del tema a desarrollar, me gustaría en primer lugar hacer una reflexión. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría si suprimiríamos de nuestra legislación el derecho sucesorio? Es decir, que la propiedad al menos de los bienes termine en la persona del causante. Creo yo que viviríamos con mayor intensidad nuestras vidas, compartiríamos de mejor manera con nuestras familias, daríamos prioridad a nuestra salud y en general al bienestar. Pero en razón de que nuestra realidad jurídica sucesoria es otra, y casi nadie muere o fallece sin dejar ya sea un activo o pasivo por ínfimo que éste sea, es necesario tener en cuenta cómo puede beneficiarme o afectarme patrimonialmente hablando un haber sucesorio. Si bien es cierto que nuestra sociedad basa su relación primaria en la familia y de esa manera se puede conocer el patrimonio o las obligaciones del causante, sin embargo, en muchas ocasiones, quienes tienen derecho a una sucesión no saben cuáles son las obligaciones que están pendientes o que tenía el causante. Y siendo así, la ley ha establecido regulado que los sucesores
a conciencia y conocimiento, puedan actuar de la forma como les convenga. Con estas palabras iniciales, para esta exposición establezco el siguiente esquema. El tema a tratarse: aceptación y repudio de herencia en sede notarial. Yo creo que es importante tener en cuenta el contenido y el concepto de ciertos términos que van a ser utilizados a lo largo de esta exposición. Importante tener en cuenta lo que significa asignatario, herencia yacente, heredero fiduciario. Dentro del esquema que les propongo yo a tratar, lo hago con las siguientes temáticas, que es la herencia, cuándo y quiénes pueden aceptar la herencia, efectos de la aceptación, formas de aceptación, rescisión de la aceptación, el beneficio de inventario, quiénes están obligados a aceptar con beneficio de inventario. Se puede aceptar una asignación y repudiar otra. ¿Cuáles son los efectos del beneficio de inventario? Formas documentales de aceptación, el repudio de la herencia, requisitos para repudiar la herencia, formas de repudiar la herencia, cuándo no se puede repudiar la herencia, efectos del repudio de herencia, cuál es el procedimiento notarial para la aceptación de la herencia, cuál es el procedimiento notarial para el repudio de la herencia y la obligatoriedad o no de inscribir la aceptación y el repudio. Este esquema que lo hago trata de alguna manera englobar todo lo que se refiere a la aceptación y repudio de una herencia en sede notarial. Empecemos entonces con aquellos significados de cierta terminología. ¿Qué es un asignatario? Es la primera pregunta que nos hacemos dentro de una asociación. Y podemos decir que es aquel que tiene derecho a suceder al causante en todos o en una cuota de sus bienes, en derechos y obligaciones transmisibles. Se puede heredar a título universal y a título singular. Cuando la asignación es a título universal, se llama heredero, y cuando se lo hace a título singular, se llama legatario. Existe otro tipo u otra figura legal que se refiere a la herencia yacente, que es muy común también dentro del desarrollo de este tema. La herencia yacente es la situación en la que se encuentra el patrimonio de la persona fallecida, desde que se produce la muerte y hasta la aceptación de la herencia por parte de los herederos. También otra terminología que se va a escuchar con frecuencia es el heredero fiduciario. Este es el heredero que debe conservar y transmitir a un tercero el todo o parte de la herencia, y también la persona a cuya fe encomienda el testador alguna herencia o manda entregarla en manos de otro. El fideicomiso consiste en entregar la herencia a unos herederos que podrán o no disponer de la misma según se les faculte para ello, con el fin de que finalmente pase a otros herederos sin posibilidad de que se pierda a otras personas. En el caso de las sucesiones, la persona que hace el testamento es el fideicomitente. Este designa a otra persona que se llama fiduciario para que conserve la masa hereditaria y la transmita a un tercero que es el fideicomisario, en su integridad o parte de ella. El nombrado heredero fiduciario debe rentabilizar la herencia, el patrimonio, que será para el heredero final fideicomisario cuando y cómo se diga. Esto en cuanto a los términos más frecuentes que vamos a utilizarlos. Empecemos en el desarrollo del esquema con el primer punto referido a entender qué es la herencia. En nuestro Código Civil ecuatoriano, siguiendo la técnica jurídica, no encontramos definiciones, tampoco el de herencia. En el artículo 993 se dice que se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. Es a título universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos
obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos como la mitad, un tercio, un quinto. Creo yo que es importante tener en cuenta lo que es la transferencia y lo que es la transmisión. La transferencia se da por acto entre vivos y la transmisión se da en la sucesión por causa de muerte. Importante, digo yo, tener en cuenta esta diferencia a efectos de que dentro de la técnica jurídica podamos utilizar de manera adecuada y correcta el término que nos corresponde. Si nuestro Código Civil lo establece una definición, he acudido yo a lo que dice Guillermo Cabanelas. Guillermo Cabanelas, dentro de varias acepciones y en lo que corresponde al tema que estamos tratando, dice que es un conjunto de bienes, derechos o acciones que se heredan. Dice también que por herencia se entiende como transmisión de los derechos activos y pasivos que una persona tenía en vida a otra que sobrevive, a la cual el testador o la ley llaman para recibirlos. Se dice también que herencia es el conjunto de bienes y derechos que tenía uno al momento de la muerte. Ahora, es importante entonces tener en cuenta que nuestra legislación en el Código Civil establece los órdenes de la sucesión. Son 4 estos órdenes detallados en forma específica, excluyentes unos de otros. Aparte de estos, nuestra legislación no permite que existan otros beneficiarios si no es con la voluntad del causante. De esa manera, nosotros debemos entender entonces que una persona, antes de fallecer, puede haber hecho un testamento o también puede fallecer haberlo hecho. Entonces, si existe un testamento, la sucesión se llama testamentaria. Y en esta virtud, la ley es la que establece o queda de lado cuando no se puede establecer el orden sucesorio, acude la ley a efectos de poder determinar. Tenemos entonces que la sucesión puede ser testada o intestada, e incluso pueden haber una sucesión mixta, es decir, existe una parte del haber hereditario dispuesta en el testamento y otra que no haya sido dispuesta, y en este caso se aplican las reglas de la ley. Las asignaciones a título universal se llaman herencias y las asignaciones a título singular se llaman legados. El asignatario de una herencia se llama heredero y el asignatario del legado se llama legatario. Estas definiciones, estos significados, insisto yo, a efectos de poder ir estableciendo de forma concreta cuáles son los términos que usamos dentro de esta exposición. Una vez que hemos analizado y conocido lo que es la herencia, vamos nosotros a ver entonces cuándo y quiénes pueden aceptar la herencia. Entendamos que una persona, una vez que ha fallecido, sus bienes quedan a disposición de los herederos. Y son los herederos los que tienen la voluntad y la decisión de ver si ese patrimonio o esas obligaciones van a incrementar su patrimonio o la persona va a responder por esas obligaciones del causante. No debemos olvidarnos que el heredero es el sucesor, es el continuador de la persona jurídica del causante. Es importante tener en cuenta una situación legal que se refiere a la delación de una herencia. ¿Qué es la delación de la herencia? La delación es una asignación, es el actual llamamiento de la ley que hace al heredero o a quien tiene derecho para aceptarla o repudiarla. De tal manera que la aceptación se puede hacer apenas se produce la delación de la herencia. La aceptación
se la puede hacer de manera voluntaria, ya sea en forma expresa o tácita, haciendo actos de herederos. También, y de acuerdo a lo establecido en el Código Civil, en el artículo 1263, si dentro de 15 días de abrirse la sucesión no se hubiere aceptado la herencia o una cuota de ella, ni hubiere albacea a quien el testador haya conferido la tenencia de los bienes y que haya aceptado su encargo, el juez, en procedimiento voluntario, ya sea a instancia del cónyuge sobreviviente o de cualquiera de los parientes o dependientes del difunto, o de otra persona interesada en ello, e incluso de oficio, dice la norma, declarará yacente la herencia. Nadie puede aceptar sino por sí mismo. Esto es importante tener en cuenta. Nadie puede aceptar sino por sí mismo o por medio de una persona que tuviere poder especial suyo al intento o poder general para la administración de sus bienes por medio de su representante legal, dice la ley. Excede notarial. Recordemos que las personas podemos comparecer a celebrar nuestros actos o contratos de la siguiente manera: por los propios derechos, en calidad de mandatario, por representación legal o como agente oficioso. La aceptación o repudio de una herencia no se lo puede hacer en calidad de agente oficioso, pues de acuerdo a lo establecido en el artículo 1248 del Código Civil, todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente. Entendido así, entonces, en la forma y en las calidades cómo pueden las personas comparecer a aceptar o repudiar su herencia, es necesario tener en cuenta cuáles son esos efectos que causa la aceptación de una herencia. La aceptación constituye al asignatario el continuador o sucesor de todos los derechos y obligaciones del causante, pues, por mandato legal, el que hace acto de heredero sin previo inventario solemne sucede en todas las obligaciones transmisibles del difunto. Es importante tener en cuenta que no se puede aceptar una parte o cuota de la asignación y repudiar el resto. Se puede aceptar, eso sí, una asignación y repudiar otra, pero no se puede repudiar la asignación grabada y aceptar las otras, a menos que se defiera separadamente por el derecho de acrecimiento o de transmisión. Esto parece efectivamente un trabalenguas o una confusión, porque el artículo 1251 del Código Civil dice: no se puede aceptar una parte o cuota de la asignación y repudiar el resto. Y el artículo 1552 dice que se puede aceptar una asignación y repudiar otra. La diferencia está en establecer la parte o cuota de la asignación, que es lo que está prohibido, pero si lo tomamos en conjunto, esa cuota sí es posible aceptarlo, una asignación y repudiar otra. La aceptación, indicado así, genera obligaciones. Las obligaciones, debemos recordar nosotros que de acuerdo al artículo 1453 del Código Civil, nacen ya sea del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, ya sea de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en el caso de la aceptación de una herencia o legado, y a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona. Entonces, la aceptación de la herencia, una vez que se ha efectuado por mandato legal, por así disponerlo el artículo 1453 del Código Civil, genera obligaciones. ¿Cuáles son estas obligaciones? Aquellas que se ha establecido por ley en una sucesión al heredero como continuador de la persona jurídica
del causante. ¿De qué manera se puede aceptar o hacer una aceptación? La aceptación puede ser de dos maneras, expresa o tácita. La aceptación es tácita cuando el heredero ejecuta un acto que supone necesariamente su intención de aceptar y que no hubiera tenido derecho de ejecutar sino en su calidad de heredero. Así lo dice el artículo 1264. Si un asignatario vende, dona o transfiere a cualquier modo a otra persona el objeto que se le ha deferido o el derecho de suceder en él, se entiende por ese mismo hecho que acepta. También se lo puede considerar como aceptación tácita cuando habiendo procedido al inventario judicialmente, el heredero hace actos de heredero como demandar la partición ante juez o haberlo hecho extrajudicialmente ante notario público. La aceptación es expresa de acuerdo al mismo artículo 1264 cuando se toma el título de heredero. ¿Cómo se toma el título de heredero? Necesariamente se lo hace con actos positivos. Se entiende que alguno tome el título de heredero cuando lo hace ya sea en escritura pública o privada, obligándose como tal heredero o en un acto de trámite judicial. Entonces, la aceptación expresa la podemos encontrar en los siguientes instrumentos. A, cuando se lo hace en escritura privada. Importante es tener en cuenta la diferenciación, y en esta parte, de lo que es la escritura privada de lo que es la escritura pública. Esto tiene relación e importancia en lo que hemos de entender nosotros, lo que es el instrumento público y el instrumento privado. En esta parte hemos de entender a la escritura privada como sinónimo de instrumento privado. El instrumento privado, que es una constancia en la que el asignatario deja plasmada su voluntad de aceptarlo, necesariamente, y es conveniente que se lo pueda adicionar el reconocimiento de firmas, puesto que el reconocimiento de firmas, de alguna manera, establece la veracidad de que y el convencimiento de que esa firma que consta de ese documento es de autoría de quien así comparece. También decía yo, la aceptación se lo puede hacer ante escritura pública, y en este caso tiene que ser ante notario público, pero bien puede hacerse de dos maneras, en un instrumento propio de aceptación de herencia y también cuando se obtiene del notario la posesión efectiva. Debiendo entenderse la diferencia, puesto que en el primer caso, esto es cuando se hace la aceptación en instrumento público, es una declaración del compareciente, y cuando se lo hace en la posesión efectiva, la aceptación es como consecuencia de haber solicitado al notario, puesto que la posesión efectiva la concede el notario. La aceptación también es judicial cuando es requerido el asignatario o también en un acto de trámite judicial. Ahora, existen ciertos actos que los asignatarios pueden hacer sobre los bienes de la sucesión sin que ello implique la aceptación. Esto para diferenciarlo un poco de los actos de heredero. Pues, conforme se había dicho, el que celebra o hace actos de heredero lo está haciendo una aceptación tácita. Pero dice el artículo 1266 que los actos puramente conservativos y los de inspección y administración provisional urgente, al menos por sí solos, no suponen aceptación. También hay que tener en cuenta que para hacer incluso esos actos conservativos o los de inspección, necesariamente puede ocurrirse de que sea necesario hacer acto de disposición.
disposición, pero en este caso será necesario obtener de un juez y en procedimiento voluntario la autorización, protestando siempre, es decir, indicando siempre que el ánimo es obligarse en la calidad de tal, es decir, especificando que ese acto únicamente es para efectos de conservación del bien, pero que no significa bajo ninguna circunstancia que se haya aceptado la herencia. Una vez que se ha aceptado la herencia, esta causa efectos, y la pregunta siempre viene, ¿se puede deshacer, se puede rescindir la aceptación? El artículo 1257 del Código Civil nos niega esta posibilidad. Dice que la aceptación, una vez hecha con los requisitos legales, no podrá rescindirse, pero también establece dicha norma, la excepción dice, sino en el caso de haber sido obtenida por fuerza o dolo, y en caso de lesión grave, a virtud de disposiciones testamentarias que no se tenía noticia al tiempo de aceptarlo. Pero noten ustedes que esta excepción, en el caso de la fuerza y dolo, son circunstancias que vician el consentimiento del heredero al aceptar la herencia como un acto voluntario. En cuanto a los efectos de la aceptación o repudiación de una herencia, siempre hay que tener en cuenta que estos se retrotraen al momento en que éste haya sido deferida. Debemos entender nosotros y tener presente que la aceptación de una herencia se puede hacer en el tiempo. Las personas interesadas pueden solicitar al juez, cuando no hay aceptación o repudio de herencia, que quien tiene derecho se presente para que se pronuncie sobre el hecho de aceptarlo o repudiarlo. Pero puede suceder también de que no haya ningún interés de ninguna tercera persona en solicitar al juez la expresa voluntad del asignatario en aceptarlo o repudiarlo. Y en este caso podrá hacerlo en el transcurso del tiempo. Y de hecho, en el ejercicio notarial existen posesiones efectivas que se lo han hecho luego de muchísimos años, incluso cuando ya han prescrito las obligaciones tributarias que genera una sucesión. Interesante e importante tener en cuenta nosotros el beneficio de inventario, porque está ligado al hecho y al derecho que tiene la persona para aceptar o repudiar la herencia. Esto se encuentra en el beneficio de inventario, porque es la posibilidad legal que tiene la persona para no responder con sus bienes personales, sino únicamente hasta el monto que reporte el derecho hereditario. El beneficio de inventario consiste en no hacer a los herederos que aceptan responsables de las obligaciones hereditarias y testamentarias, sino hasta el valor total de los bienes que han heredado. El beneficio de inventario entonces necesita de una premisa, que es la aceptación de la herencia. Importante es tener en cuenta que el heredero, que en la formación del inventario omitiere de mala fe hacer mención a cualquier parte de los bienes, pequeña que ésta sea, o supusiese deudas que no existen, no gozará del beneficio de inventario. Es decir, que el heredero, queriendo beneficiarse del beneficio de inventario, no puede actuar de mala fe ocultando las cosas o inventarse deudas, porque ello supone no poder hacerse beneficiario, sin embargo, así lo haya solicitado. El beneficio de inventario también es un acto voluntario, es decir, la persona puede o no solicitarlo, pero la ley ha establecido también de manera obligatoria que ciertos beneficiarios, ciertos sucesores tengan que hacerlo mediante
previo beneficio de inventario. Así, si existen muchos coherederos y unos quieren aceptar con beneficio de inventario y otros no, por ley, todos están obligados a aceptar con beneficio de inventario. Dentro del orden sucesorio, como ustedes bien saben, también pueden ser herederos o tener derecho en una sucesión el Estado, corporaciones y establecimientos públicos. Todos estos están obligados a aceptar con beneficio de inventario. También las herencias que recaigan en personas que no pueden aceptar o repudiar sino por ministerio o con autorización de otros. Recordemos lo que habíamos dicho antes, la forma como pueden comparecer las personas a aceptar una herencia. Lo pueden hacer por sus propios derechos, lo pueden hacer en representación de alguien, en calidad de mandatarios. Los herederos fiduciarios también están obligados a aceptar con beneficio de inventario. Sin embargo, si estos entes que fueron mencionados y que están obligados a aceptar con beneficio de inventario, por alguna razón se diera la aceptación sin el beneficio de inventario, estando obligado a hacerlos, las personas naturales o jurídicas representadas no estarán obligadas por las deudas y cargas de la sucesión, sino hasta donde alcance lo que existiere de la herencia al tiempo de la demanda. De allí que el Estado jamás va a pagar obligaciones de ningún causante. ¿Se puede aceptar una herencia y repudiar otra? Es necesario establecer la diferencia, como ya dije antes, entre lo que es la asignación y lo que es una cuota. No se puede aceptar una parte o cuota de la asignación y repudiar el resto, pero si la asignación hecha a una persona se transmite a sus herederos, puede cada uno de estos aceptar o repudiar su cuota. ¿Cómo se presenta esto? El heredero no acepta, repudia la herencia. Entonces se transmite a sus herederos a efectos de que ellos se pronuncien. Y allí no es obligación de que todos lo acepten en conjunto o repudien en conjunto. Cada quien, con relación a su cuota, podrá aceptar o repudiar. Ahora, se puede aceptar una asignación y repudiar otra, pero no se podrá repudiar la asignación grabada y aceptar las otras, a menos que se defiera separadamente por derecho de crecimiento o de transmisión o de una sustitución vulgar o fideicomisaria. Una vez hecha la aceptación y de haber también operado el beneficio de inventario, esto hay que entender lo que lo es para el asignatario. Puesto que no está en la obligación de pagar con sus bienes propios las obligaciones del causante. Esta obligación se vuelve natural, es decir, si el asignatario quiere lo hace, no puede ser obligado judicialmente. Tenemos entonces nosotros ya en sede notarial las formas documentales cómo se ha de hacer una aceptación. Pero para ello digamos que también la aceptación puede hacerse con requerimiento judicial. Existen casos en que sea necesario que el heredero se pronuncie sobre si acepta o no la herencia. Y quien tiene interés y justifique su derecho puede pedir al juez para que éste se pronuncie. Y en este caso se seguirá el procedimiento establecido en el Código Orgánico General de Procesos. Todo esto lo he expuesto con anterioridad es para la aceptación y lo es también para el repudio de la herencia. Sin embargo de ello, en cuanto se refiere al repudio de la herencia, al igual que la aceptación, es un derecho que tiene un sucesor para no aceptar la herencia, es decir, para repudiarla.
exceptúase las personas que no tuvieren la libre administración de sus bienes, las cuales no podrán aceptar o repudiar, sino por medio y consentimiento de sus representantes legales. Insisto una vez más, aquí está establecida las formas como se comparece ante notario. Ante notario, los actos son voluntarios y para poderlos hacer tienen que tener capacidad, voluntad y consentimiento. Y obviamente, las personas que no pueden o que no tienen la libre administración de sus bienes, no tienen ni esa voluntad, ni esa capacidad, ni ese consentimiento para poderlos hacer por sí solos. El patrimonio que una persona lo va adquiriendo en vida no siempre va a ser un activo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Puede serlo y en no pocas ocasiones también es un pasivo. Y a no ser que teniendo las posibilidades se quiera honrar la memoria del causante, en términos de justicia al menos para el heredero, no parecería correcto pagar obligaciones. Es importante considerar que en muchas ocasiones existen obligaciones que pueden estar ocultas y que solo son visibles al momento de ejercer o adquirir algún derecho. Tal el caso, por ejemplo, de las obligaciones tributarias. Existen otros casos, y siempre partiendo de la conveniencia del asignatario, que puede ser necesario aceptar o repudiar la asignación. ¿Qué se necesita para poder repudiar a una herencia? Tiene que no haberse dado la aceptación de la herencia. Insisto en esto, porque una vez aceptada la herencia, excepto los casos de fuerza y dolo o de lesión, no es rescindible la aceptación de la herencia. Al igual que en la aceptación, no debe haber precedido actos de heredero. Esto básicamente porque la aceptación también puede ser hecha en forma tácita. ¿Cómo se puede repudiar la herencia? Se lo puede hacer en forma expresa, pero a diferencia de la aceptación se lo debe hacer en escritura pública. El repudio también se presenta como consecuencia de la demanda para que le acepte o repudie. Así dice el artículo 1255 del Código Civil, que todo asignatario estará obligado en virtud de demanda de cualquier persona interesada en ello. Y es importante decir lo que contiene o manda el artículo 1256, que dice que el asignatario constituido en mora de declararse acepto o repudia, se entenderá que repudia. Entonces, también el asignatario en forma expresa, cuando se lo convoca judicialmente para que lo acepte. ¿Cuándo no se puede repudiar una herencia? El heredero que ha sustraído efectos pertenecientes a una sucesión pierde la facultad de repudiar la herencia, y no obstante su repudiación permanecerá como heredero, pero no tendrá parte alguna en los efectos sustraídos. Igual situación sucede con el legatario que ha sustraído objetos pertenecientes a una sucesión. Pierde los derechos como legatario. Uno y otro, además, por mandato legal, quedarán sujetos a las penas y sanciones que ocasionará el delito. El coasignatario podrá conservar su propia porción y repudiar la que difiere por acrecimiento, pero no podrá repudiar la primera y aceptar la segunda. Esta situación se presenta cuando una misma persona tiene derecho en una sucesión ya por su propio derecho o porque también ha adquirido otros mediante el acrecimiento. ¿Cuáles son los efectos del repudio de la herencia? No existe continuidad de la personalidad del causante, es decir, no existe la transmisión de los bienes, los derechos o las obligaciones del causante al asignatario. Finalmente, llegamos en lo que corresponde a la actividad notarial. ¿Cuál es el procedimiento para la aceptación de la herencia? Si lo hacemos de manera expresa,
Esta se da cuando se solicita, habíamos dicho antes, el reconocimiento de firmas de la escritura privada que contiene la aceptación. 2. Si se lo hace mediante escritura pública, de presentarse la minuta respectiva, se dará estricto cumplimiento a las obligaciones que como notario las tiene en la verificación relacionada a la capacidad, consentimiento, libertad con la que procede el heredero y haciendo constar las solemnidades establecidas para la escritura. También cuando se procede a realizar la partición y adjudicación de la herencia. De tal manera que encontramos 3 formas por haber de hacer la aceptación expresa. Cuando se la hace en escritura privada, cuando se le hace en escritura pública y cuando se realiza actos de partición y adjudicación de una herencia. Es importante también tener en cuenta que la aceptación puede presentarse como consecuencia de un acto procedido notarialmente. En este caso se da en la posesión efectiva. La posesión efectiva trae como consecuencia básica el hecho de aceptarse la herencia. De allí que es importante tener en cuenta que si la persona quiere beneficiarse, quiere gozar del beneficio de inventario, no debe bajo ninguna circunstancia solicitar al notario se le conceda la posesión efectiva, porque el efecto inmediato es el de aceptar, bien entendido que no se puede rescindir esa aceptación. Ahora, para proceder a aceptar la herencia con beneficio de inventario, es necesario que se haya procedido previamente al inventario solemne en sede judicial, puesto que el heredero no puede hacer ningún acto o hecho de herencia, so pena de que la aceptación sea tácita. ¿Cuál es el procedimiento notarial para el repudio de la herencia? Este ya no se lo puede hacer mediante instrumento privado como la aceptación, se lo puede hacer únicamente mediante escritura pública. Y en este caso, al igual que en aceptación, se dará estricto cumplimiento de las obligaciones que tiene el notario en ver las condiciones y calidades y además cumplir las solemnidades establecidas para la escritura pública. Hecha la aceptación o el repudio de la herencia, es obligatorio inscribirlo en el registro de la propiedad si la herencia está compuesta de aquellos bienes que por mandato legal deben inscribirse en un registro, sea sea registro de la propiedad, sea registro minero. La inscripción debe hacerse por la publicidad de los actos y contratos que trasladan el dominio de los bienes raíces e imponen gravamen o limitaciones a dicho dominio. Esto en atención a lo que dice el literal B del artículo 1 de la ley de registro. Y otra también, la posibilidad de poder disponer o no de los bienes hereditarios. Y finalmente, también es importante inscribir en el registro correspondiente porque se establece el derecho de terceros frente a una sucesión hereditaria. Mi estimado doctor, de esa manera yo creo que he agotado lo que había preparado sobre la aceptación y el repudio de la herencia. Quedo pues a disposición de la audiencia para poder absolver algún tipo de consulta. Perfecto, doctor, muchísimas gracias, le felicito por su excelente. Perfecto, doctor, muchas gracias, le felicito por su excelente exposición. En realidad ha abordado en tan poco tiempo todos los interesantes temas respecto a la aceptación y el repudio de la herencia. Aprovecho antes de seguir con la contestación a las preguntas de invitarles para el día viernes 3 de julio a las 19 horas vamos a hacer el lanzamiento, la presentación
oficial de la obra Sucesiones y Derecho Notarial en el Ecuador. Se lo transmitirá de igual manera en vivo. Es con el aval de la Universidad Central del Ecuador y la Corporación de Estudios y Publicaciones. Les esperamos a fin de que puedan unirse en la presentación de esta importante e interesante obra que de seguro les será de utilidad. También no se olviden de visitar nuestra página de Facebook, también nuestra página web, not64quito.com, y en el canal de YouTube, donde tenemos todos los videos que se han venido realizando en el grupo Derecho Notarial. Están organizados donde ustedes los pueden analizar por cada tema y los pueden reprisar las veces que ustedes deseen. Solamente como para dar una referencia de, por lo general, cuando solicitan la posición efectivas, las personas indican que se les ponga como herederos universales. Tienen una idea de que el hecho de ser heredero universal es que heredan todos los bienes o son los únicos herederos, pues no se refiere a eso. Es por eso que les he puesto esta definición, que dice que heredero universal es aquel que recibe todo, no solamente recibe todo el activo, todos los bienes del causante, sino que también se responsabiliza de la totalidad de sus deudas y demás obligaciones. La universalidad de la herencia tiene esta función de garantizar a los acreedores del decujus que les serán cubiertos sus créditos. El patrimonio del que falleció está destinado para esto y el asignatario universal o de cuota es responsable de la cuota. En la próxima, el día viernes, analizaremos a mayor profundidad lo que es el inventario solemne y el orden de las sucesiones. Como vemos, el primer orden, segundo orden de sucesión. Veremos lo que son los conmurientes, que también es importante conocer esta disposición en el artículo 65 del Código Civil, y algunas definiciones más que nos serán de mucha utilidad. En este momento le voy a dar nuevamente la palabra y al estimado invitado, el doctor Marco Delgado Peláez, con quien vamos a abordar las preguntas y las felicitaciones. Debo indicarle que existen muchas felicitaciones y más, digamos, preguntas que también las tenemos. Ángel Paredes Ramos le manda unas felicitaciones. Jimena Tobar le agradece mucho por su exposición. Le manda muchos saludos Carmen Agila Zaraguro desde Machala. El señor Edgar Medardo Salamea también le manda muchos saludos. Buenas noches, Mauricio Nolivos. Tony Navarrete indica: buenas noches, bendiciones, doctor. Felicitaciones, qué excelente exposición, bien explicada. Evelyn Gabriela dice: buenas noches, excelente tema y exposición, doctor. Mauricio Nolivos, tenemos la primera pregunta que dice: doctor, hay notarios que aceptan la petición de una posición efectiva en la que no comparecen todos los herederos y la concede sin problema, inclusive a favor de quienes no han solicitado, perjudicando inclusive el derecho de solicitar el beneficio de inventario. Esta es la pregunta, estimado doctor. Su respuesta, por favor. Bueno, aquí debemos tener en cuenta algunas circunstancias. En primer lugar, ¿cuál es la posibilidad o no de solicitar la posesión efectiva, ya sea uno solo o todos quienes tienen derecho en esa sucesión? La posesión efectiva es un derecho personal, al igual que la aceptación y el repudio es de voluntad exclusiva del asignatario, de tal manera que no hay ningún inconveniente en el que lo solicite individualmente. Lo incorrecto está en que, habiendo comparecido una sola persona, dos, el notario conceda la posesión efectiva a quienes no lo han solicitado. Obviamente, esto genera diferentes efectos y responsabilidades. Efectos en cuanto a quienes no comparecieron solicitando la posesión efectiva, no puede ser ninguna, porque es voluntad del asignatario el aceptar o repudiar. Pero sí puede ocasionar responsabilidades
en los diferentes grados, ya sean civiles, sean penales o administrativas, en haber actuado el notario concediendo lo que no se le ha solicitado. De tal manera que entendamos esto, por favor, de manera muy clara. La posesión efectiva no la ejecuta, no la declara el peticionario. Lo hace el notario dentro de sus atribuciones. El peticionario, el sucesorio, pide o solicita y hasta allí termina su atribución. El peticionario puede solicitar, se le conceda la posesión efectiva a él y a quienes no han comparecido. Yo no le veo el problema ahí. El problema es del notario en conceder lo que no corresponde. Así es, toda vez que no está facultado también, porque el notario tiene la obligación de conceder a quien lo solicita. Sigamos con la siguiente pregunta, estimado doctor. Evelyn Gabriel dice, en caso de que el causante haya dejado deudas y los herederos o beneficiarios no realicen la aceptación ni repudien la herencia, ¿los acreedores pueden cobrar estas obligaciones? Bueno, la ley posibilita y dice cualquier interesado puede solicitar al juez para que el heredero se pronuncie sobre la aceptación y el repudio. Y conforme habíamos visto, si a pesar del llamamiento que hace el juez a los sucesores, a los asignatarios, para que se pronuncien, no comparece ni se pronuncia, se va a entender entonces que lo repudia. Y en este caso, una de las consecuencias del repudio es el orden sucesorio en cuanto a los derechos de herencia. Obviamente el repudio le saca, le elimina de ese orden sucesorio y será llamado a quien corresponda en el siguiente orden de los 4 que establece la ley. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta. Buenas noches, doctor. Por favor, quisiera saber si se puede solicitar una posición efectiva de derechos litigiosos de causantes. Es la pregunta. El haber hereditario está compuesto de un activo y de un pasivo. Tenemos derechos, tenemos obligaciones. Y si dentro de ese haber se encuentran derechos litigiosos, obviamente son parte de la sucesión. Entendido entonces que la posesión efectiva no se debe solicitar particularizando o mencionando cuáles son los bienes, esas obligaciones o esos derechos que pertenecen a la sucesión. Personalmente, y por así disponer la ley, yo creería incluso que se convierte en una especie de mala práctica en la que hemos incurrido los notarios, satisfaciendo requerimientos de funcionarios que con poco conocimiento de la ley exigen se manifieste o se mencione o se enumere en una posición efectiva los bienes que conforman ese haber hereditario. Esto solo se puede hacer en un inventario. Preocupante es en el caso de que la sucesión esté compuesta de vehículos, cuando las personas quieren pagar los tributos que corresponden a las herencias en el servicio de rentas internas, es el primer lugar en donde tiene el obstáculo, porque dicen que al no haberse individualizado, no se pueden actualizar los datos como perteneciente a la sucesión de tal o cual bien. Luego nos encontramos con problemas en el catastro municipal predial, cuando también se nos exigen, se nos mencionan los bienes. Tenemos problemas cuando se quiere tramitar o conceder la matriculación vehicular, cuando se quiere obtener el retiro o cierre de cuentas bancarias. En todo caso, son estas malas costumbres y nosotros los notarios definitivamente, haciendo una mea culpa, somos responsables por satisfacer esos requerimientos innecesarios legalmente y hasta de alguna manera pueden convertirse en una aberración jurídica.
Perfecto, muchas gracias. Tenemos más felicitaciones de Jorge Sarmiento, felicitaciones doctor Delgado por su aporte a la cultura del derecho. Ángel Paredes también dice, excelente doctor. Cristian Verdugo dice, en caso de una demanda extraordinaria adquisitiva de dominio, ¿se podría demandar a los herederos que no han aceptado la herencia? Es la pregunta. Bueno, en, en, en materia judicial, el derecho, para efectos de que exista legítimo contradictor, tiene que establecerse a quien corresponde, de tal manera que siendo una prescripción de ida y vuelta, es decir, de adquisición para quien lo solicita y de perdición, si ese es el término, para quien es el propietario, nosotros debemos entenderlo que quien no ha aceptado la herencia, quien lo ha repudiado, ya no tiene ningún derecho en la sucesión, de tal manera que no habría razón alguna para demandarlo a la persona que ha repudiado, porque uno de los efectos del repudio es convertirlo a la persona en no continuador de la personería jurídica del causante. De tal manera que el legítimo contradictor en estos casos sería únicamente quienes continuaron con la personería del causante, y esos serían los demandados. Perfecto, muchísimas gracias. Hay muchas más preguntas y muchas felicitaciones. Sin embargo, por el tiempo, nos vemos abocados a terminar con esta excelente exposición y conferencia magistral del doctor Marco Delgado. Antes de cerrar, quisiera indicarles que el día viernes, recordarles que el día viernes a las 19 horas estaremos con el lanzamiento, con la presentación del libro Sucesiones y Derecho Notarial en el Ecuador, con el aval de la Corporación de Estudios y Publicaciones y de la Universidad Central del Ecuador. Sus palabras finales, estimado doctor, una vez agradeciéndole y comprometiéndole también para en una próxima ocasión tratar más puntos importantes sobre el derecho notarial y que nos dé la información sobre su obra, en dónde se la puede adquirir o dónde se puede realizar la petición de la misma. Bueno, mi estimado doctor, en realidad yo me siento muy complacido. Le agradezco nuevamente a usted la posibilidad de haberme podido dirigir a tan selecto grupo de profesionales del derecho y aquellas personas incluso que interesados en el tema me habían comentado su interés por asistir a esta reunión. Estoy a las órdenes cuando usted así lo requiera. Obviamente también lo pueden hacer las personas comunicándose a los teléfonos de la Notaría 19 del Cantón Cuenca. Si me permite usted, pues, marcando el 072 84 92 77, el teléfono fijo, y el celular, y a su vez WhatsApp también, 0998 41 31 30. En cuanto a la obra, si usted me permite robarle unos segundos, se trata de un análisis pormenorizado de todos los artículos de la ley notarial. Siempre he observado yo que la mayoría de obras, por no decirlas todas, son un compendio de diferentes modelos de las diferentes actuaciones notariales. Yo con esta obra pretendí hacer un poco llegando al antes y al después, es decir, el modelo, pero también tener la fundamentación legal. Estas son las razones por las que se hace ese documento, llegar luego a lo que es la actividad notarial y finalmente avanzar más allá del acto notarial, el para qué sirven esos instrumentos. Tenemos todas las atribuciones establecidas en la ley notarial en el artículo 18 y otras que también se han ido incorporando. El libro está a la venta en las personas encargadas de distribuirla, pero si lo pueden hacer, yo tengo algunas todavía en la notaría. Si se trata de otras ciudades, pues podemos hacerlo,
manteniendo contacto a los números telefónicos que he indicado, y previo depósito, pues yo puedo enviarles el documento. Perfecto, muchas gracias y no se olvide que también está pendiente mi obra, estimado doctor, que no me ha hecho llegar. Pero bueno, estaremos pendientes de la misma. Muchísimas gracias a todas las personas de los diferentes puntos del país y de otros países que nos han retransmitido, han compartido la publicación y han estado pendientes de este interesante conversatorio y exposición del doctor Marco Delgado. Muchísimas gracias y hasta la próxima.